Hola amigos del Observador, estamos en año electoral y llegamos a ese momento donde los partidos ya empiezan a conocer oficialmente quiénes son las personas que se están postulando, quiénes sí están llegando a inscribir precandidaturas o candidaturas, y en el caso del Partido Acción Ciudadana fue doña Claudia Dobles, quien llegó a presentar su nombre el pasado sábado y hoy nos visita en el Observador. Doña Claudia, muchas gracias por la conversación de hoy. Muchísimas gracias más bien por la invitación y muchas gracias por tenerme aquí. Ok, quería empezar a consultarle. Desde la administración pasada, su nombre se escuchaba como un nombre presidenciable, como alguien que tenía más proyectos políticos. Y para ir un poquito más atrás, una familia, una persona que ya pasó por la función pública, ¿no tiene un poquito hastiada, un poquito casi traumada después de pasar 4 años, como para ahora ir a buscar nuevamente un espacio en la política? Bueno, nosotros dimos un espacio, y un espacio que me parece que más bien nace del respeto de que posiblemente uno de los máximos cumplimientos que tiene que tener un servidor público que es electo para ese cargo es retirarse cuando le toca y darle espacio respetuoso, un espacio respetuoso a una administración que viene con nuevas ideas, que la ciudadanía lo ha votado, y nosotros pues lo que hicimos fue dar un espacio respetuoso para que la nueva administración pudiera entrar con los programas y las propuestas que traía, y nosotros darnos un espacio como familia. En mi caso, yo tenía un objetivo muy claro, y es que yo había pospuesto en otras ocasiones, justamente por la carrera política de Carlos, retornar a la academia. Lo había arrancado en 2 ocasiones y había tenido que pararlo. Y yo tenía un objetivo, que es que quería finalizar un reto académico que yo sentía que me debía a mí misma. Entonces eso fue un poco el objetivo que estuvimos haciendo estos años. Y ahora, cuando empieza una nueva campaña, también le pregunto, ¿cómo se organiza una familia? Ya ustedes tienen experiencia por ese lado, pero también cómo se organiza la familia, qué decisiones hay que tomar, alguien vuelve a trabajar, ¿cómo es esa logística del día a día? Sí, bueno, curiosamente en nuestro caso es como que los papeles se invirtieron. Cuando yo estaba trabajando como directora país en Panamá, dirigiendo una oficina allá, Carlos de hecho se regresa. Estábamos viviendo en Panamá, nosotros vivíamos allá, vivimos por un tiempo por razones de trabajo. Carlos se regresa a Costa Rica y yo me mantengo en Panamá, porque al final del día nosotros como familia, pues alguien tiene que tener ingresos para seguir pagando las cuentas de la casa. Nosotros no vivimos ni de rentas ni de nada más que nuestra propia generación de ingresos. Yo me quedé en Panamá y él se vino a Costa Rica a campaña. Y ahora, curiosamente, pues los papeles de alguna forma se invierten. Carlos tiene un trabajo de docencia en una universidad en Estados Unidos, y soy yo la que se viene a hacer campaña, y Carlos pues me va a estar apoyando con el ingreso del trabajo que él tiene. Ok. En redes sociales yo se he adelantado algunos temas con los que vienen a hacer campaña. ¿Cuáles son esos ejes? Bueno, lo primero, que es un concepto que me parece que tenemos que empezar a posicionar y entender, es que el mundo y el contexto global cambió drásticamente. De hecho, la Costa Rica que nosotros dejamos hace 3 años, poco más de 3 años, es muy diferente a la Costa Rica que hay el día de hoy, y el contexto global es muchísimo más complejo. El mundo está experimentando una revolución tecnológica que va a generar disrupciones muy fuertes, no solamente las que ya estamos viendo, sino va a generar disrupciones todavía mayores en el ámbito de los mercados laborales, de cuáles son las capacidades y habilidades que se van a empezar a buscar, de cuáles son las habilidades y capacidades que nosotros tenemos que tener para insertarnos en el mercado laboral. Entonces el mundo es otro. Y de hecho nuestras dinámicas propias en Costa Rica, la forma en la que producimos, la forma en la que movilizamos, son distintas. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Bueno, todo un aparataje estatal que no necesariamente responde en sus procesos, en su equipo, en su forma de darle respuesta a la ciudadanía, no responde a una nueva realidad, no solo nacional, sino una nueva realidad geopolítica y una nueva realidad de contexto internacional. Y eso tiene que cambiar. Ya la gente siente muchísima frustración de que las cosas no les mejoran, de que los resultados no llegan, y es porque las instituciones tienen que llegar, como decir, al siglo XXI. Tienen que transformarse para dar los resultados, porque están hechas para servir a las personas.
y sus procesos tienen que ser pensados en darle resultados a esas personas. ¿Qué instituciones ve particularmente necesarias de que den ese salto? Una de las primeras, a nivel de transformación, pero creo que a nivel de urgencia tenemos que hablar de temas de seguridad, pero a nivel de transformación, el sector de seguridad tiene que transformarse también. A nivel de transformación, posiblemente la más importante para podernos preparar a estos retos, como la inteligencia artificial, la automatización del trabajo, los retos que nos da el cambio climático a nivel productivo y a otros niveles, la falta de cohesión social, la transformación que es vital y base es la de una educación que puede hacerle frente a estos retos y que puede generar nuestro talento humano para que le haga frente a estos retos. Entonces, la primera que se tiene que transformar es el sistema educativo. Un sistema educativo que tiene que dar resultados que son diferentes a los que daba antes, que tiene que generar capacidades que son distintas a las que generaba antes, en donde ya la forma de aprender y la forma de enseñar cambiaron, en donde nosotros ya no requerimos memorizar tantas cosas, sino lo que necesitamos es tener otro tipo de habilidades, pensamiento crítico. Cuando yo recibo información, ¿cómo la analizo? ¿Cómo trabajo en equipo? ¿Cómo utilizo herramientas digitales de colaboración para trabajar en equipos en Costa Rica, pero eventualmente para trabajar en equipos en otros lugares del mundo? ¿Cómo hacemos esas nuevas dinámicas sociales sin perder de vista la ética y la dignidad humana? Es una forma de educación que es completamente distinta. Esa para mí es la base, pero hay otras áreas que se tienen también que transformar para darle acompañamiento al sistema educativo. Nuestro sector económico tiene que poder cerrar brechas. Nuestro modelo de economía tiene que, uno, generar para mí una visión integral de desarrollo productivo, entendiendo este contexto que estábamos hablando, entendiendo el contexto de la tecnología, entendiendo el contexto de un comercio que en este momento es muy incierto, entendiendo una geopolítica muy incierta. Entonces, cómo el sector productivo también se transforma a partir de eso, cómo también el sector educativo le da el talento humano que requiere. Ahí hay una transformación y cómo nuestro modelo económico cierra brechas. Y luego podemos entrarle al tema de seguridad y al tema de la gobernanza, que tiene que ser mucho más ágil, más rápida, se tiene que adaptar más fácilmente a los cambios para darle a las personas los resultados. Y antes de llegar a ese punto de un plan de gobierno, algunas ideas, hay otro componente clave en un proceso electoral que va a ser una campaña. Quiero consultarle cómo se están preparando y qué esperan de una campaña donde sabe que va a haber redes sociales, que puede haber ataques, que puede haber cuestionamientos también. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo lo preparan? Bueno, de entrada yo te diría que hay que partir de que dichosamente hay críticas. Digamos, el día que no tengamos críticas, que la gente no sienta la libertad de expresar su disconformidad o su molestia con una propuesta, con un proyecto, con una política pública, pues ese día ya no vivimos en democracia, vivimos en otro lugar. Lo que sí creo que no deberíamos permitir es que esa crítica sea una justificación a violencia, que sí es lo que yo veo en redes sociales. Veo muchísimo ataque personal, veo muchísima falta de respeto, veo mucha violencia. ¿La siente, perdón, ahora que ya presenta oficialmente su candidatura o precandidatura? Eso viene, digamos, eso ya es una tendencia que viene y que viene también de la mano de que nosotros cambiamos como sociedad nuestros espacios de debate público que originalmente eran en la casa, en la cena con la familia, en el espacio con los amigos, en la plaza, del parque. Cambiamos ese debate público a un debate público que está en redes sociales, en las plataformas digitales, en el mundo digital, que tiene otras reglas, que tiene otros mecanismos y que genera condiciones que pueden ser muy polarizantes. Eso no es de ahora. Eso ya viene dándose. Lo que sí creo que es de ahora es entender cómo como sociedad lo queremos manejar y como sociedad qué no deberíamos tolerar. La crítica sí es sana y es importante en una democracia. La violencia en ningún ámbito, ni en el digital, mucho menos en el físico. A nivel del día a día, ya que está la candidatura presentada, ¿cómo encontró al PAC a nivel interno? ¿Hay unión? ¿Siente que fue bien recibida? ¿Hay algún sector que todavía tiene reticencia y esperaba un nombre diferente al de Claudia Dobles? Vean, las organizaciones, los partidos, las familias no son monolíticas, es decir, no todos pensamos igual. Y eso es lo que enriquece justamente instituciones tan importantes como los partidos. Yo encuentro un partido que con humildad
generó un proceso de reflexión a partir de las elecciones pasadas, un partido que sigue estando en sus ideas fundacionales exactamente igual de vigente al día de hoy en sus conceptos fundacionales, en el concepto de la transparencia, en el concepto de la eficacia y la eficiencia del Estado. Eficacia y eficiencia que solo se logra si el Estado tiene las formas y los mecanismos para dar esos resultados. Son ideas que siguen estando igual de vigentes, con un proceso de reflexión que ha sido muy enriquecedor, en donde hay con humildad una aceptación de las cosas que no se hicieron bien y de cuál debería ser la propuesta país de cara a futuro, y sobre todo que en esa propuesta los mismos partidos políticos tienen que transformarse, también tienen que cambiar. Y le pregunto ahí también a lo externo, hay gente que dice que el PAC está completamente muerto, otros lo ponen en cuidados intensivos, otros dicen que a veces resucita. El diagnóstico que le hace Claudia Dobles, ¿cuál es? Yo creo que justo en este momento de dinámica social tan diferente, los partidos políticos en general están teniendo una crisis donde la gente no siente necesariamente que esos partidos responden a garantizarle que sus necesidades se van a cumplir. Entonces, yo entendería la situación que vive un partido político inmerso en un contexto que es para todos prácticamente. Los únicos partidos que obviamente no están sujetos a eso son partidos que se están formando. Y una vez que se formen y que pase cierto tiempo, si no cambiamos las dinámicas con las que nos relacionamos con la ciudadanía, van a tener los mismos problemas. ¿A usted qué le parece que es lo que la gente más le reprocha, le reclama al PAC? Le reprochan y le reclaman muchas cosas y yo entiendo y me parecen válidas esos reclamos y esos reproches, porque nosotros tuvimos la tarea de, más allá de hablar de que había que tomar decisiones responsables y duras y hablar de que había que cambiar ciertas cosas, fueron administraciones que realmente tuvieron que hacerle frente a esos cambios. Es decir, la reforma fiscal fue un acto de responsabilidad con las finanzas públicas del Estado, que era absolutamente impopular y que a la gente le dolió porque se vio afectada. Ahora, esa era una medicina muy amarga para evitar una enfermedad muy dura, una enfermedad que dichosamente no tuvimos, ¿verdad? Pero yo me levanto todos los días dándole gracias a la vida de Dios por estar sana, pero no me pongo a pensar en la gripe que no tuve, ¿verdad? Cuando tengo gripe, entonces digo, puña, ojalá me hubiera puesto la suéter cuando estaba lloviendo. Nosotros tuvimos que tomarnos una medicina muy amarga, muy impopular, pero es esa acción responsable y valiente la que tiene las finanzas públicas y la macroeconomía que tenemos al día de hoy. Es esa acción, es gracias a eso. Nosotros tuvimos que enfrentar uno de los eventos más transformadores y más dolorosos, que fue la pandemia, el COVID-19, en donde todos vimos afectados nuestra forma de vida. Todos tuvimos que dejar de ver a nuestros seres queridos. Todos tuvimos que aislarnos socialmente. Y también hubo muchísimo sufrimiento y un impacto económico en la economía nacional y en la de las familias. Entonces, por supuesto, se enfrentaron situaciones transformacionales y responsables, como lo era una reforma necesaria a nivel fiscal, que nos tiene al día de hoy donde estamos, con un gobierno que dichosamente se precia de tener una macroeconomía que yo creo que más bien en algunos casos no la están manejando como deberían, pero una macroeconomía que está mucho más estable. Y en otros casos, tener que enfrentarse a un evento absolutamente fuera del control, pero que se le hizo frente con muchísima responsabilidad, pero obviamente sin evitar muchísimo sufrimiento. Ya el calendario está corriendo, ya temas como una coalición se ve más complejo, una alianza todavía se puede negociar. ¿Hay oportunidad todavía para esa parte? ¿Cómo lo han visto ustedes? Yo veo que el momento que vivimos requiere que unamos esfuerzos. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay dos caminos. Costa Rica en este momento tiene dos caminos. Uno, que es seguir quejándonos todos y todas de las cosas que en efecto están mal y que tenemos que criticar y exigir que estén bien, pero no dar el paso a hacerlas, o unir esfuerzos y plantear cuál es la ruta para hacer esos cambios. Y unir esfuerzos y plantear la ruta para hacer esos cambios requiere de podernos hablar, de poder llegar a conclusiones que den resultados. Y en ese contexto yo creo que sumar esfuerzos siempre va a ser positivo. El partido ha sido muy coherente, creo yo, desde el día 1
de que parte de ese reconocimiento y esa transformación es que hay que sumar. Y el partido ha estado abierto a sumar. Ha visto con muy buenos ojos movimientos que se han dado desde la ciudadanía, como por ejemplo Agenda Viva, que fue un movimiento que conjuntó una diversidad de personas, de experiencias, y que creó un documento que se le presenta al partido y el partido lo recibe bien y lo asume, así como otras opciones e iniciativas para sumar esfuerzos. El partido está abierto y yo soy optimista de que se van a lograr sumar fuerzas. Ok. El sábado también se le consultó y todavía está por verse, en su caso, una doble postulación. Le pregunto nuevamente por cómo ve usted eso y también qué perfil de candidaturas buscarían para las diputaciones, que también es un tema que parece que va a ser bastante de debate en la campaña que se viene. Sí, bueno, yo estoy enfocada en la presidencia de la República. Creo que tengo ideas claras para esa transformación que creo que es absolutamente necesaria en diversas áreas, como lo hablábamos, educación, seguridad, que es urgente, y otras áreas. Pero también creo que el debate, y creo que más que nunca los costarricenses están muy conscientes de la importancia que tiene la Asamblea Legislativa en realmente generar y habilitar los marcos legales para que esas transformaciones se den. Es decir, necesitamos una Asamblea Legislativa que también sea capaz de generar una agenda de desarrollo a nivel legal, que sea capaz de articular, que sea capaz de entender las necesidades de los costarricenses y que le dé también al Poder Ejecutivo los mecanismos para que ejecute. Entonces, bajo esa lógica, me parece que la Asamblea Legislativa va a ser clave. La próxima Asamblea Legislativa va a ser todavía más clave, porque unido a esa agenda va a tener que tomar decisiones alrededor de otros poderes que son importantísimos. Y nosotros lo que estamos proponiendo es una lista de personas, queremos perfiles que sean una lista de personas, no solamente talentosas y capaces, sino también decentes, que tengan claridad de que hay que llegar a la Asamblea Legislativa, articular y a trabajar en las cosas que a los costarricenses les interesan. No solamente hay talento dentro del partido, nosotros queremos sumar también fuerzas y personas que puedan aportar desde afuera. Okay. De la gente que ya estuvo en el PAC, en alguna diputación, que pasó por las 2 administraciones del PAC, ¿hay nombres que usted invitaría a un gobierno en caso de que usted ganara? Por supuesto, muchísimas personas. Más bien son muchas que no te voy a poder dar toda una lista. Claro que sí, hay personas muy talentosas que hicieron muy bien la tarea a nivel de educación, a nivel de Hacienda. Las decisiones que se tomaron, por ejemplo, fueron importantes y nosotros dejamos unas finanzas públicas realmente muy encaminadas y muy positivas. Hay gente muy talentosa en diversas áreas. En el área de tecnología creo que es algo que vamos a necesitar unir esfuerzos, porque eso se requiere tener un debate robusto en la Asamblea Legislativa, pero también en el Poder Ejecutivo. La transformación del Estado pasa por un Estado más abierto, un Estado mucho más digitalizado, un Estado que incorpora mecanismos tecnológicos de participación ciudadana. Entonces ahí también necesitamos gente muy buena. Sí, por supuesto, el partido y ambas administraciones tienen gente muy capaz para eso. Y cuando alguien le ha hecho el señalamiento de que a Claudia Dobles le podría faltar experiencia en lo político por solo haber ocupado un cargo que no era de elección, ¿qué responde? Pues yo diría que dichosamente, con esa poca experiencia en lo político, que fueron 4 años, logramos mover un proyecto transformador como es el proyecto del tren eléctrico para el Gran Área Metropolitana, que esta administración justamente está retomando. Logramos activar la red vial cantonal para llevar infraestructura a muchísimos territorios. Logramos articular con sectores tan importantes como el sector turismo, que en este momento hay que hacer una revisión de dónde estamos en el sector turismo y estamos teniendo una baja en visitación. Logramos encadenar con el sector turismo, por ejemplo, para tomar una isla San Lucas que estaba absolutamente abandonada, a una isla San Lucas que en este momento está abierta y es la joya del Pacífico, que aprovecho para decirle a todo el mundo que ojalá que pueda ir a la isla San Lucas, que la visita es muy linda y de paso se come un ceviche por el puerto. Fuimos capaces de trabajar en una visión de transformación energética para toda la flota vehicular, articulando la generación de infraestructura en todo el país para que las personas que el día de hoy tienen vehículos eléctricos
puedan usar sus vehículos eléctricos en todo el territorio. Trabajamos y dejamos dispuesto, junto con el liderazgo del Banco Central, el pago electrónico para que podamos eventualmente modernizar y generar un montón de información que nos sirva para la mejora de la política pública en el transporte público. Hicimos una articulación para mover la planificación territorial, trabajando con una serie de cantones. ¿Eso por qué es importante? Por ejemplo, temas que hoy hablamos que a la gente le están doliendo, incomodando, la gentrificación que tienen nuestras costas. Una de las mejores herramientas para poderlo evitar es una buena planificación territorial. Nosotros avanzamos muchísimo en eso. Trabajamos con el sector vivienda para eficientizar los procesos. Entonces, yo te puedo continuar con la lista. Dichosamente, eso lo logramos solo en 4 años. Ok, hablemos nuevamente nada más de algunos nombres que siempre cuando uno menciona al PAC van a llamar la atención. Una figura como Tom Solís, ¿qué está haciendo ahora dentro del partido? ¿Lo siguen escuchando? ¿Es una voz que ustedes escuchen? Don Otón es una persona que tiene muchísima experiencia y es una persona que tiene el respeto y el cariño de las personas partidarias. Es una persona que siempre va a tener algo interesante que decir, tiene ideas importantes que aportar y es una persona que nutre no solamente el partido, sino que también aporta constantemente hacia artículos, constantemente está compartiendo sus ideas de cómo mejorar Costa Rica. Por supuesto que todas las personas que tengan experiencia, que quieran aportar sus ideas y que quieran aportar sugerencias, siempre serán bien recibidas. Don Otón, por supuesto que es una de ellas, pero no es la única. Hay muchas otras personas también fuera del partido, las que yo esperaría que también lo hagan. Y le pregunto por otro nombre, por el de Welmer Ramos, que en algún momento también fue bastante llamativo dentro del partido. Fue el último candidato que habían tenido. Don Welmer es una persona que sigue estando en el partido. También tiene el apoyo y el cariño de muchas personas. Fue una persona muy crítica con la administración anterior. Y yo repito, hay que entender esa criticidad en el sentido de que en una democracia esas son las cosas que hacen que nosotros mejoremos y que se pueda recibir también con humildad esa crítica para ver en dónde se puede mejorar. Ok, ya antes de ir cerrando, quiero consultarle por varios de los retos que usted ha mencionado, hablado ahorita de seguridad, ahorita vamos a profundizar por ahí, pero también quiero consultarle por el cambio demográfico que tiene encima el país y que ya se ha dicho, va a tocar la parte de seguridad social, va a tocar temas incluso de impuestos. ¿Qué lectura ven de lo que se puede abordar en los próximos 4 años y para más adelante también? Una preparación intensa, bajo el entendido de que nosotros difícilmente vamos a lograr compensar. O sea, tenemos una tendencia que es muy clara y que yo veo muy difícil que se revierta. Aparte, la perspectiva tan poco optimista que tiene la juventud en Costa Rica de su vida futuro, donde está durísimo poder conseguir una vivienda digna, donde a veces la situación laboral está cuesta arriba, donde tenemos que entender cómo nos insertamos a este mercado que está tan cambiante, donde nos vemos obligados a hacer una inversión de comprar un vehículo porque no hay ninguna opción de transporte público y a pesar de eso vivo pegado 3 horas en una presa. ¿Cómo le vamos a pedir a esa juventud? un día veía un comentario, ¿cómo le vamos a pedir a esa juventud que tenga hijos? Por supuesto que no tienen una visión tan optimista. Tenemos que darle esa perspectiva de futuro optimista. Creo que eso es una tendencia en la que tenemos que poner muchísimo cuidado y que más bien tenemos que prepararnos para ese cambio. Lo que sí tenemos aún y no estamos aprovechando es un bono de género que puede hacer crecer la economía y que no lo estamos aprovechando. Necesitamos que más mujeres que en este momento no están necesariamente insertas en el mercado laboral puedan insertarse y ahí tenemos oportunidades grandes de crecimiento. La inserción laboral en Costa Rica de las mujeres es mucho menor a otros países de América Latina y ciertamente es menor al estándar global. Ahí hay un esfuerzo y ahí hay un bono de género que puede darnos muchos mejores números y puede sanear alguna parte y puede hacer ese balance con ese reto que tenemos. Y en la receta de seguridad que ven, y aquí también introducimos el otro tema, siempre se hablará y le reconocerán a un gobierno del PAC que fue el que hizo los beneficios carcelarios que todavía siguen reprochándose en algún momento, las famosas golondrinas. Bueno, ¿qué incluye ahora la receta del PAC? De entrada yo diría que abordemos y limpiemos sobre la mesa el tema de las golondrinas. Eso es un tema técnico que escoge un comité técnico, no es político. Ni el presidente de la República, ni su ministro o ministra de Justicia tienen absolutamente nada que ver con qué persona sale o no sale. Nada que ver. Entonces, eso es importante aclararlo. Eso tiene que manejarse de una manera técnica
y tiene que manejarse según las necesidades que tenemos. ¿Qué sí nos está haciendo falta? Nos está haciendo falta generar ciertas condiciones para que algunas de las personas que al final del día salen no tengan por qué salir. ¿Y eso qué significa? Bueno, sí tenemos que generar más infraestructura carcelaria. Es decir, tenemos que generar más cárceles. La realidad es que la población ha aumentado mucho y la infraestructura no ha aumentado al mismo nivel. Eso lo tenemos que hablar y tenemos que hablar de cómo se controla también esa infraestructura carcelaria. No es necesariamente una buena idea a nivel de criminología, y esto se lo puede explicar mejor un experto, no necesariamente yo, en tener una megacárcel que albergue a todas las personas, porque entonces se convierten en centros de operación y logística, sino lo que normalmente se quiere es tener infraestructura que pueda estar separada, donde usted pueda evitar que haya más bien un centro de logística criminal. Pero sí hay que entrarle al tema de infraestructura y hay que entrarle al control de esa infraestructura. Pero sí quiero dejar clarísimo que se ha querido decir que eso es como que la presidencia de la República, la que sea que esté, o sus ministros en el ámbito de seguridad escogen ese tipo de cosas. Eso se hace mediante un comité técnico. ¿Queremos revisar cómo se hace? Lo podemos hacer. Pero eso no es un tema político. Debe ser un tema técnico y debe mantenerse ahí y generar las condiciones para que muchas de esas personas que salen no tengan que salir. ¿Y qué otros temas de seguridad le ven a la...? A nivel de seguridad, bueno, te estaba hablando del tema de infraestructura que está ahí, no se puede evitar, y del control de esa infraestructura, eso es importante. A nivel de seguridad, nosotros estamos viendo 3 grandes áreas. 1, retomar el control de nuestro territorio, esto con más presencia policial en zonas específicamente conflictivas, tomando inteligencia policial, es decir, generando una articulación mejor y mayor entre las fuerzas policiales, no ponerlas a pelear, sino más bien articularlas más, que generen información estratégica que nos permita desplegar los recursos en esas zonas conflictivas. Y también hay que dotar más de recursos. En este momento nosotros tenemos aproximadamente 14,000 policías, pero esos 14,000 policías no están desplegados al mismo tiempo. Esos 14,000 policías se despliegan en dos turnos, por así decirlo. O sea, tenés 7,000 nada más. Nosotros queremos hacer un aumento en policías, un aumento significativo en equipo, en motos y patrullas y equipo de protección para los policías. Eso para la toma y el control de territorio con megaoperativos también. En un segundo plano, una modernización del sistema, una agilización del sistema. Es decir, el crimen organizado está utilizando toda serie de herramientas tecnológicas y nosotros seguimos como estábamos hace 20 años. Tenemos que modernizar, tenemos que incorporar drones, tenemos que incorporar al equipo de inteligencia personas que manejen este tipo de sistemas de información y tecnología. Tenemos que modernizar las leyes. Si las leyes no se adaptan a las dinámicas del crimen del 2025 y de lo que viene muy pronto, pues va a ser muy difícil también para el sistema mantener a esas personas o poner a esas personas en la cárcel. Y por último, pero no menos importante, prevención. Esto tiene que venir acompañado de una política social que cuida y que invierte, y una política económica que le da oportunidades a la gente para que no la perdamos ante el crimen organizado. Y hay otro tema, doña Claudia. El PAC ha sido particularmente crítico de la administración actual, ha hecho algunos pronunciamientos sobre algunas decisiones, pero también el PAC cómo lidia con que fue un gobierno de Acción Ciudadana quien por primera vez le dio a Rodrigo Chávez un cargo y lo llevó a la arena política. Sí, y eso es así. Y yo lo separaría en dos tractos. La primera, la administración anterior hizo un esfuerzo del que se habla mucho ahora, del que ahora se habla mucho, pero la administración anterior lo intentó poner en práctica y así lo hizo, que es un gobierno de unidad nacional, es decir, ver más allá de banderas partidarias e intentar generar una convocatoria de personas que quieran trabajar por un mismo norte, un mismo país. En ese esfuerzo de unidad nacional, de un gobierno que pudiera y una administración que recibiera referencias, llegó la referencia de don Rodrigo, y la referencia de don Rodrigo pues en papel se veía muy bien. Don Rodrigo realmente no dura mucho en la administración. Ese es un primer acto. Y el segundo es que también hay que hablarlo con absoluta transparencia. Él, al igual que cualquier ciudadano costarricense, tiene derecho a postular su nombre. Y fue Costa Rica la que lo eligió.
si bien es cierto, él entra a la política nacional en un esfuerzo de atraer personas que quisieran trabajar por el país, donde nosotros mismos trabajamos con don Rodrigo, en su momento cuando él era ministro de Hacienda, trabajamos alrededor del proyecto del tren y en ese momento le parecía muy bien. Y duró en la administración realmente muy poco tiempo. Y el segundo acto es, Costa Rica lo eligió, y Costa Rica lo eligió en libertad, porque si hay algo en lo que yo creo y lo que nosotros tenemos que apreciarnos como país es que tenemos un sistema de elección transparente, robusta. Entonces, lo que no se le puede achacar ni a la administración ni al partido es la elección y la voluntad popular de que él fuera presidente. Eso lo decidió Costa Rica. Eso no lo decidió ni el presidente anterior, ni su gabinete, ni un partido. Ok. Y para cerrar, le consulto por algunos temas que posiblemente vayan a estar en boga en la campaña. Usted me indica si sí o si no y por qué. El primero, jornadas 4-3. Yo estoy en desacuerdo con el proyecto. Creo que es un proyecto muy angosto. Creo que nosotros necesitamos ver mucho más allá. La forma y la empleabilidad es completamente diferente al día de hoy. Sí tenemos que hablar de flexibilización de los horarios. La realidad laboral ya no es en horario de oficina. Eso ya no existe y cada vez va a ser menos. Y creo que en efecto el sector productivo requiere de una conversación real de cómo hacemos y cómo articulamos una regulación que permita que el sector productivo pueda emplear de manera más flexible, pero también que garantice la dignidad y los derechos de las personas que se emplean. Le doy un ejemplo. Bajo la dinámica que tenemos al día de hoy con esas jornadas, ya hay un montón de mujeres que van a quedar excluidas de esa posibilidad. Porque si esa posibilidad genera empleo, no será para mujeres jefas de hogar. Porque si no venimos y no entendemos que la flexibilización del trabajo tiene que venir de la mano con condiciones para que las personas puedan optar por esas oportunidades, no las van a poder tomar. Una jefa de hogar que no tiene quien le cuide a sus hijos, ¿cómo entra en una jornada laboral de eso, de esas magnitudes? Entonces ya estamos negándole a un montón de personas esas oportunidades. Creo que la conversación tiene que ser muchísimo más amplia, creo que la conversación tiene que ser con una mirada mucho más a futuro y creo que la conversación tiene que darse también de la mano de cuáles son las otras condiciones que tenemos que poner sobre la mesa, cuáles son las inversiones públicas que se tienen que poner sobre la mesa para que la gente realmente pueda aprovechar esas oportunidades. Megacárceles. No, de entrada yo creo que tenemos que invertir en infraestructura carcelaria. Sí, hay que hacer más cárceles. Sí, tenemos que hacer más infraestructura. Una grande, que donde metamos a todo el mundo. Hay más de un ejemplo a nivel internacional. Los invito a que vean cómo las megacárceles se convierten en centros de operación criminal. Porque cuando usted conjunta tal cantidad de personas con ese conocimiento en organizaciones criminales, pues se terminan de organizar. Sí tenemos que invertir más. Creo que esa no es necesariamente la solución. Una persona especialista en cómo son las dinámicas dentro de las cárceles se los podría explicar muchísimo mejor que yo. Aparte, creo que más allá de la idea, yo no sé dónde está el financiamiento, no sé cuál es la ruta, no sé cuál es el esquema realmente que tienen para poderla lograr en lo que queda del gobierno. ¿Revisión de la norma técnica del aborto o algún endurecimiento de las penas? La norma técnica del aborto fue un ejercicio sustentado en la técnica. En la técnica. Eso no fue una decisión de otra naturaleza que no fuera una decisión técnica y poniendo la vida de la mujer también en el centro. Así que eso es lo que te podría decir de la norma técnica. Es una norma que es técnica, no es política. ¿Venta de activos? En este momento no. No lo preveo, creo que no estamos en este momento para vender activos. Creo que hay otro montón de cosas que nosotros deberíamos hacer y generar eficiencias dentro del Estado antes de pensar en estar vendiendo activos. ¿Una asamblea constituyente? Eso dependerá de cómo decidan los costarricenses que termine de ser la configuración de la Asamblea Legislativa. ¿Un tren? Por supuesto que sí, lo necesitamos hoy más que nunca. ¿Una reforma en la Contraloría? Sí. ¿Qué hay que reformar en la Contraloría? Yo sí creo que lo que es una realidad, primero quiero dejar muy claro, los sistemas de control tienen que estar. Yo siempre voy a abogar por que existan esos mecanismos que monitoreen y que controlen la función pública y la inversión pública. La Contraloría tiene que existir y tiene que ser una Contraloría que funcione y que funcione bien.
pero también necesitamos, al igual que en otras instituciones, cuando yo hablo de que necesitamos revisar procesos, es porque lo que necesitamos es poner en el centro que el país requiere de estos resultados. ¿Cuáles son los procesos y cómo esos procesos tienen que cambiar para que logremos esos resultados en tiempo y en forma, sin que eso signifique que no haya un control y un monitoreo? Y yo sí creo que tenemos que abocarnos a que los mecanismos de control, muchos de ellos, sean ex post. Es decir, permitamos que se generen los proyectos, permitamos que avancen y que venga todo el peso de la ley con una persona que no hizo bien las cosas, con plata que se manejó de manera indebida, pero permitámosle al país tener los proyectos y la infraestructura que necesitamos en el tiempo y la forma que los necesitamos. Si Claudia Dobles es presidenta, ¿cuál sería la primera acción de ese 8 de mayo del 2026? Conjuntar todas las fuerzas, explicarles cuáles son las áreas críticas, empezando por seguridad. Primera acción, conjuntar las fuerzas, hacer un frente común para evitar el avance crítico en la crisis de seguridad que tenemos al día de hoy. Si perdemos nuestro territorio, si perdemos nuestra soberanía ante el crimen organizado, retomarlo luego va a ser muy difícil. Muchas gracias, doña Claudia. Muchísimas gracias a vos. Seguimos conversando con las otras personas que van aspirando a la presidencia. Muchas gracias.